Hola, soy el doctor Yuler Abono Sánchez, cirujano cardiovascular. Hoy día vamos a tocar sobre un tema llamado disección de aorta. Esta es una de las patologías más letales y más complejas de la cirugía cardiovascular. Espero que este video le ayude a los cirujanos cardiovasculares, cardiólogos, emergenciólogos, intensivistas y a otras especialidades en sospechar en esta patología y así evitar las complicaciones catastróficas. Les voy a empezar con un caso clínico. Esta es una paciente mujer de 37 años, gestante de 9 meses y presenta una hipertensión arterial gestacional. Luego el paciente súbitamente hace un dolor torácico intenso, desgarrador, y luego presenta dificultad para respirar. Los especialistas ginecobstetras sospechan en una embolia de líquido amniótico, es decir, el líquido amniótico ha embolizado hacia los pulmones. Entonces ellos programan en una cirugía de emergencia, en una cesárea de emergencia. Después de la cesárea, el paciente en el postoperatorio prácticamente tiene una evolución muy tórpida. La paciente está intubada en ventilación mecánica, está desaturando, está en mal estado, está hipotenso. 8 días después, una interconsulta cardiología y el cardiólogo pide una ecocardiografía y encuentra una insuficiencia aórtica. Es decir, de que esta válvula que sale del corazón estaba insuficiente, toda la sangre regresaba hacia el ventrículo. Normalmente la sangre sale y no regresa, pero acá había una insuficiencia aórtica severa, que probablemente esta insuficiencia aórtica es el que ha llevado al edema agudo de pulmón desde un inicio. Todo estaba congestionado y por eso el paciente estaba presentando dificultad respiratoria. Y se le realiza luego un angiotem y pues se confirma la disección Stanford A, es decir, la aorta estaba disecada y estaba comprometido la válvula. Por eso que el paciente había presentado todo el cuadro clínico, que no era una embolia de líquido amniótico. Inmediatamente este paciente fue referido al INCOR y ahí se realizó una cirugía de Bentall, más cirugía de arco aórtico, más de branching. Es decir, se reemplazó la válvula, que estaba insuficiente, se reemplazó la válvula, se reemplazó toda la aorta y también se hizo debranching a los troncos supraórticos, es decir, las arterias que van al cerebro y al miembro superior. ¿Cuál es la incidencia de esta patología? Se dice que se presenta de 60 a 70 casos de disección por millón de habitantes por año. Es decir, si el Perú tiene 36 millones de habitantes, tenemos un promedio de 2.500 a 3.000 disecciones por año. Se dice de 1.000 pacientes que van a la emergencia por dolor torácico o abdominal, 3 están asociados a la disección de aorta. También se dice el 10% de muerte súbita extrahospitalaria está asociado a la disección de aorta. Tiene una historia natural letal. A las 24 o 48 horas, prácticamente el 50% de pacientes con disección están muertos. Y a las 2 semanas, el 80% de pacientes han fallecido. Para tener un panorama general, si tenemos 3.000 disecciones por año, la tercera parte que corresponde a la seguridad social, es decir, 1.000 casos por año, y el INCOR es el único lugar que opera esta patología, operamos en promedio de 5 a 10 casos por año. Entonces, los 990 disecciones prácticamente se mueren. ¿Qué es la disección de aorta? La aorta tiene 3 capas, una capa íntima, una capa media y una capa adventicia. La capa media prácticamente es el 80% de toda la pared aórtica. Entonces se rompe la íntima, se rompe porque por aquí está la sangre, se rompe la íntima
y entre la adventicia y la capa media prácticamente se crea otra luz. Es decir, esta es la luz verdadera y se crea una luz falsa. Es decir, la sangre sale por aquí y empieza a generar otra luz, como pueden ver acá en la imagen. Aquí se ha roto la íntima y acá ya se ha separado entre la adventicia y la capa media. Entonces la sangre que normalmente va por la luz verdadera, que es esta, la luz verdadera, ahora también va la sangre por la luz falsa, ¿no? Entonces acá tiene dos caminos, que esta disección, esta luz falsa, puede romperse para afuera. Si se rompe para aquí, el paciente prácticamente se muere, se exsanguina. Pero gracias, en su mayoría, esto se rompe hacia la misma aorta. Es decir, hacia una reentrada. Entonces tenemos dos luces, una luz verdadera y una luz falsa. ¿En qué consiste la patología? Aquí tenemos un factor de riesgo, en este caso como la hipertensión arterial. Tenemos una predisposición genética, es decir, de que la capa media, que tiene fibras elásticas, empiezan a sufrir estas fibras, hay disrupción de fibras elásticas. También se ha dicho que en esta capa media se acumula tejido o lagos mucinosos. Entonces esto hace a que se debilita la capa media de la aorta, pierde su elasticidad. Entonces tenemos un factor de riesgo que es la hipertensión, tenemos una predisposición genética, es decir, se desgasta la capa media, se hace más delgada, y a esto se suma un factor precipitante, es decir, un aumento súbito de la presión arterial a consecuencia de un estrés físico. Hemos tenido pacientes que se han disecado haciendo en el gimnasio, haciendo pesas. Hemos tenido pacientes que se han disecado cuando estuvieron cargando cemento en una construcción. Hemos tenido pacientes que se han disecado cuando estaban manejando bicicleta. También el estrés emocional. Hemos tenido un paciente que se ha disecado mientras veía el partido de la Champions, gritó el gol de Cristiano Ronaldo y hizo súbitamente un dolor intenso en el tórax y el paciente fue a la emergencia y se encontró que se había disecado la aorta. Entonces tenemos un factor de riesgo que es la hipertensión arterial, tenemos una predisposición genética, en este caso la capa media se ha desgastado, se hace débil, y tenemos el factor precipitante que es el aumento súbito de la presión secundario a un esfuerzo físico o un estrés emocional. ¿Cómo se clasifica la disección? Tenemos la disección tipo A y tipo B. Esta clasificación es pronóstica y es quirúrgica, es decir, la disección tipo A es cuando se diseca, o esta disección compromete la aorta ascendente, es decir, la aorta que nace desde el corazón hasta el origen del tronco brachiocefálico, que es esta arteria, el tronco supraórtico, se llama tipo A. Y cuando no involucra esta aorta, es decir, toda esta parte, se llama tipo B. El tipo A, todo es quirúrgico y es cirugía de emergencia. Paciente con Stanford A es cirugía de emergencia. Si no se opera, la mortalidad es 100%. Ahora, a pesar de que se opera, esta es una patología muy letal. A pesar de que se opera en los hospitales de referencia en el mundo, la mortalidad es 20 a 25%. Es decir, se operan 5 y se muere 1. A pesar de todo, se siguen muriendo con esta patología. Mientras que el tipo B, el manejo es médico. Solo se complican en menos del 10%. Por lo contrario, si un paciente con Stanford B no complicada se opera, el riesgo de muerte es mucho más. Está por encima del 30%. Entonces, por eso el Stanford B, el manejo es médico, mientras que el Stanford A, el manejo es quirúrgico. Si no se opera, se muere el 100%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer disección de aorta? El factor de riesgo más importante es la hipertensión arterial. De todos los pacientes con disección de aorta, el 70-80% son hipertensos. Pero no todos los hipertensos hacen disección de aorta, porque si no se imaginan la cantidad de disección que tuviéramos. En el Perú, la tercera parte de la población adulta es hipertensa. Es decir, un promedio de 7 millones de hipertensos
tenemos en el país. Pero no todos los hipertensos hacen disección de aorta. Ya les he explicado, la hipertensión es un factor de riesgo, pero también tenemos una predisposición genética y tenemos un factor precipitante. La otra causa importante es el síndrome de Marfan. Esta es una colagenopatía. De pacientes por debajo de 40 años, más del 50% son Marfan. El otro factor de riesgo es la válvula aórtica bicúspide. Esta es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes en el mundo. Se dice 1 a 2% de la población tiene válvula aórtica bicúspide. Es decir, la válvula aórtica tiene 2 velos. Normalmente son 3 velos. Bajo ese número, en el Perú tenemos más de 700,000 personas con válvula aórtica bicúspide. Y la válvula aórtica representa casi un 15% de todas las disecciones de aorta. El otro factor de riesgo es el embarazo. Si bien es cierto, el embarazo representa el 0.5% de todas las disecciones, pero aquí está asociado a 2 factores. Pacientes que hacen hipertensión, se dice que hasta un 15% de embarazos hacen hipertensión gestacional y hasta un 7% hacen preeclampsia, ¿no? Es decir, hipertensión más compromiso de un órgano. Estos pacientes son los que tienen el riesgo de hacer disección. Y también pacientes embarazados que tienen la colagenopatía, es decir, el síndrome de Marfan. Entonces tenemos gestantes con hipertensión gestacional o gestantes con Marfan, son las que tienen el riesgo de hacer de disección aorta. El otro factor de riesgo es pacientes que consumen cocaína, pacientes que tienen aneurismas, es decir, tienen dilatación de la aorta, es un riesgo hacer disección. Pacientes que han tenido cirugía cardíaca, es decir, han tenido canulación, han tenido manipulación de la aorta y pueden disecarse durante la cirugía, después de la cirugía, es decir, cuando está hospitalizado el paciente, o puede ser también cuando se vaya a su casa este paciente. Y las otras anomalías cromosómicas, como el síndrome de Turner y el síndrome de Noonan. Estos son los factores de riesgo para la disección de aorta. Es todo lo que puedo compartir en la primera parte. Nos vemos en la segunda parte, donde trataremos el diagnóstico y el manejo quirúrgico de esta patología. Muchas gracias.